Presidenta, señoras y señores asambleístas. En primer lugar, quiero destacar y reconocer el trabajo de la comisión, de sus integrantes, del señor presidente, el asambleísta Juan Carlos Casinelli. Tuvimos la oportunidad de tenerlos en Santo Domingo, donde socializaron el proyecto. La ciudadanía, los diferentes actores sociales también tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus observaciones recogidas por la comisión. Visitamos también el proyecto Toachi Pilatón, que es uno de los 8 proyectos emblemáticos que se desarrollan actualmente en nuestro país para proveer de energía eléctrica a los ecuatorianos y las ecuatorianas. Los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos que se construyen constituyen la muestra más grande de crecimiento y desarrollo que el gobierno nacional impulsa en nuestro país y que permitirá indiscutiblemente fortalecer la matriz productiva. Este proyecto pretende regular la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como normar la participación de los sectores público y privado. Es pertinente y necesario desde la visión orgánica una vista de las reformas profundas que está implementando el gobierno nacional en el sector eléctrico y por el advenimiento de megaproyectos de generación eléctrica que exigen un mejor soporte institucional para su implementación. Con antelación presenté varias observaciones a la comisión, las cuales hoy me ratifico en todas y cada una de ellas y paso a indicarlas en este momento. En primer lugar, las disposiciones derogatorias sexta, séptima y octava, así como la reforma al artículo 79 de la Ley Orgánica de Discapacidades, acusan inconveniencia de fondo, por cuanto se estaría eliminando conquistas y beneficios que hoy constan en ley a favor de sectores vulnerables de la población que, conforme al capítulo 3 de la Constitución Política de la República, artículo 35, deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, y que al tenor de los artículos 43, numeral 3 de la Constitución, para el caso de las discapacidades, y el 37, numeral 4, para el caso de las personas adultas mayores, tienen derecho a rebajas en los servicios públicos. Todas estas disposiciones tienen un denominador común, señores asambleístas. Son leyes de profundo contenido social, dictadas en su momento a favor de grupos vulnerables y de sectores que durante muchos años han soportado los embates de la naturaleza. El pueblo ecuatoriano, al haber aprobado la integración de una asamblea constituyente, se pronunció por reformas estructurales que se plasmaron en la histórica Constitución de Montecristi, y ha sido el proyecto político de la Revolución Ciudadana el que transformó el modelo de desarrollo económico y la visión política respecto a la protección de los derechos humanos. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido el abanderado de la defensa de los sectores vulnerables. Hoy, como nunca, las personas con discapacidad han sido visibilizadas y han recibido tutela y protección efectiva a través de políticas públicas. Por lo dicho, las disposiciones reformatorias y derogatorias concernidas en el proyecto contradicen la base doctrinal de la filosofía del gobierno nacional consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. Segundo, me preocupa las disposiciones derogatorias que pretenden derogar por ley normas supraconstitucionales como son los mandatos 9 y 15, aprobados por la Asamblea Constituyente. Los mandatos constituyentes, por su carácter supraconstitucional, no pueden ser derogados mediante ley, habida cuenta que fueron dictados con transitoriedad implícita cuando mandan a incluir sus disposiciones en legislación secundaria y tienen vigencia hasta que se dé cumplimiento a sus estipulaciones. Tercero, antijuricidad de la disposición que pretende derogar por ley
acuerdos ministeriales y reglamentos. Constituye principio general del derecho, el que las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, un reglamento solo puede ser derogado por otro reglamento y un acuerdo ministerial solo puede ser modificado o derogado por otro acuerdo de la misma clase. Cuarto, debe eliminarse el artículo 71 del proyecto, artículo 70 del contenido del informe, que contempla la tipificación de conductas sancionables penalmente, no solo porque las conductas punibles descritas ya constan en el artículo 188 del COIP, sino porque la sola incorporación de este artículo contraría el criterio que primó para la promulgación de este cuerpo legal, que fue el de unificar toda la normativa penal, a fin de evitar justamente su dispersión. Frente a la proximidad de la vigencia del COIP, resulta inoficioso la pretensión de legislar sobre esta materia en el proyecto de ley sometido a análisis, aunque solo se trate de una simple remisión. Quinto, inconstitucionalidad del artículo 74 del proyecto contenido en el informe, que otorga facultad a un ente administrativo como es el Arconel para establecer mediante regulación el procedimiento para imponer sanciones administrativas, procedimiento que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, deben constar en cuerpos normativos de mayor jerarquía. Y por último, es necesario que en este proyecto conste una disposición que recoja lo contemplado en la disposición transitoria 28ª de la Constitución, en armonía con lo que se dicte para regular la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en las rentas establecidas por la Ley de Asignaciones del 5% de las rentas generadas por la venta de energía que realicen las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán, Ley 047, para beneficio de las provincias de Azuay, de Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, complementando el artículo 56, inciso quinto del proyecto de ley. La inclusión de lo dispuesto en la Ley 047 es indispensable para despejar dudas de interpretación y aplicación del proyecto, principalmente en cuanto al contenido del artículo 56, que podría leerse como que modificó las asignaciones para todos los generadores de energía eléctrica y que, al ser una ley orgánica, prevalece sobre la Ley 047, que tiene el carácter de ordinario, con lo cual se eliminaría para estas provincias la asignación que han venido recibiendo desde 1989 por haberse producido una derogatoria tácita. Ley orgánica prevalece sobre una ley ordinaria, aunque dicha interpretación resultaría a todas luces inconstitucional en virtud de la transitoria citada, que manda expresamente a que no se podrán disminuir las rentas establecidas en la Ley 047. Cuando se desarrolle en el proyecto el mandato constitucional e incorporen las disposiciones de la Ley 047, se debe tener cuidado de englobar, a la luz del principio de igualdad ante la ley, el derecho que tendrían regiones y territorios del país en las cuales se hayan construido o se construyan proyectos de generación eléctrica, de gozar de iguales beneficios que los contemplados por las provincias de la Azuay, de Cañar, de Morona Santiago y de Tungurahua. En mi calidad de representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y de su pueblo, reclamo y reclamaré con entereza dicha inclusión, visto que el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón se construye en el área de influencia de mi provincia, a la cual represento, y con justo y equitativo derecho merece recibir los beneficios de su construcción e implantación, en igual proporción que la que reciben actualmente las provincias localizadas en la zona de influencia de los proyectos Paute, Pisayambo y Agoyán, mediante asignación presupuestaria a los gobiernos autónomos descentralizados. Reitero mi deseo al señor ponente que ojalá estas observaciones sean analizadas y sean recogidas para el segundo debate. Observaciones que persiguen enriquecer el debate, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la